aceptar todavía algunos estudiantes que están llegando. Y nuevamente les recomiendo poner su nombre y su apellido completos en su identificador, ¿ya? Los que no estén con la identificación antes de la clase los voy a retirar de la clase. No pueden estar, si no están con con su nombre y su apellido. Muy bien, entonces empezamos. ¿Me escuchan bien? Buen día, doctora. Sí, doctor. Sí, se escucha. Muy bien, entonces, a ver, Wendy Lino está. Wendy, ¿me escuchas? Sí, estoy. Bien, ¿qué es la célula, Wendy? Es la unidad básica de todo ser vivo. ¿Ya? ¿Qué características tiene una célula? Bueno, es el que la célula es la que conforma ciertos organismos y va a aportar estructura a tejidos y órganos. Eh, a ver, háblame de los organitos citoplasmáticos u organelas. ¿Cuáles son? La mitocondria. ¿Ya? ¿Qué funciones tienen las mitocondrias? Da energía ¿Ya? a la célula. ¿Ya? ¿Te acuerdas de la estructura de la mitocondria? Eh, está formado por energía. A ver. No, forma, su función es formar energía o proveer de energía, pero ¿cuál es su estructura? Por una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica. Una sola, Son dos. ¿qué se llaman esas dos bicapas lipídicas? Ay, su nombrecito de los... Bueno, tienes que venir leyendo. Cristian Torres, ¿está? Sí, doctor, aquí estoy. Bien, Cristian, dime, háblame sobre la mitocondria y sus características. Más que nada se encargan de producir ATP o el adenosín trifosfato. ¿Ya? Esto lo hace por la fosforilación oxidativa. Sí tienen dos membranas que alinean su compartimiento, que es como tienen la membrana interna y también tienen la membrana mitocondrial externa. ¿Te acuerdas de la fosforilación oxidativa? A ver, a grandes rasgos, ¿cómo se hace la fosforilación oxidativa? Esto no me acuerdo muy bien, pero si no estoy mal, es como un proceso de la glucólisis, si es que no estoy mal. No, la glucólisis es un proceso, es unas reacciones químicas, tiene sus propias enzimas. La glucólisis, ¿dónde empieza la glucólisis? La glucólisis era, ¿Dónde se da la glucólisis? ¿En la mitocondria? No, en la mitocondria, si no estoy mal, no es ahí. Ya. ¿Y el ciclo de Krebs, qué papel juega aquí? El ciclo de Krebs, no me acuerdo muy bien, doctor, pero pues sí está un poco asociado de que es un proceso celular. Tiene que ver con el ATP, el hidrógeno y el oxígeno, si no mal recuerdo. Bueno, ya, vas a aprender más en bioquímica seguramente este año. Y también aquí vamos a hablar de eso, pero tendría que
tener una base de histología, porque en histología han debido ver algo de esto, ¿no? Bueno, listo, gracias, Cristian. A ver, vámonos con Isabel Nicole Céspedes. Sí, doctor. A ver, Isabel, dime, ¿qué es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi es el que está actuando para modificar la post-traducción, la clasificación y el envasado de las proteínas. A ver cómo funciona. ¿Qué Mm, características va a tener? ¿Estará en todas las células el aparato de Golgi? ¿O en qué células es más importante? Otra pregunta, Isabel, ¿no? sí, Isabel, sí. Isabel, ¿dónde se sintetizan las proteínas? la síntesis proteica. Ujú. ¿Dónde Bueno, se produce la síntesis proteica? eh, si no me equivoco, doctor, es el retículo endoplasmático rugoso. ¿En cuál? Sí, en el retículo endoplasmático rugoso, ¿Ya? ¿Y en qué estructura exactamente? en los ribosomas. Bien, pero parece ser que alguien te corrige, ¿no? Porque oigo que cada que te hago una pregunta, hay alguien que te envía un mensaje. Lo oigo. Es Y mi sé que eso es lo enamorado. que hace. No te preocupes. No soy docente por primera vez. Ya todo el año pasado he sido también docente por, eh, por vía virtual. Y sé lo que hacen. Pero lo interesante sería que estudies, porque es para vos, no para solamente contestar una pregunta, ¿no? Bien, listo, Gracias. Isabel. A ver, Gracias. Gabriel Villegas, ¿está? Sí, doctor. Eh, a ver, Gabriel, dime, ¿cuál es la función del retículo endoplásmico liso? Síntesis de lípidos. Ya, y a ver, dime, ¿cómo se produce la síntesis de proteínas? La síntesis de proteínas. Ujú. Bueno, empieza en el núcleo, donde se forma el ARN mensajero, creo. Este se une a los ribosomas y se empieza con cooperación del AR transferencia, los anticodones empiezan a enlazar con codones, formando así aminoácidos. Y si es que la proteína no expresa la péptido-señal, que es una señal que induce que ese ribosoma se una al retículo endoplasmático rugoso, bueno, se sintetiza una proteína. Luego pasa al aparato de Golgi, creo, donde se modifica en ciertos casos, se envasa y se envía al lugar correspondiente. Ya, ¿cuántos tipos de proteínas habrán en las células? Eh, ¿Cuántos tipos de proteínas? Digamos, Las de membrana, las de, ya, supongo, las organelas. ya, esas de membrana, las que están en las organelas, son proteínas ¿de qué? ¿De qué tipo? Son enzimas. No, supongamos que No, no son hay alguna enzima en la membrana, pero esas de membrana, ¿qué son? son proteínas canales iónicos, proteínas, Canales pueden ser, pero ¿cómo se las llama? En proteínas general, transmembranas y periféricas. se llaman Transportadora, doctor. estructurales.
No, pero bueno, dentro ya de los medios de transporte, pero como proteínas son estructurales porque participan de la estructura de Sí, la célula. tiene ¿Y qué otro tipo de proteínas hay? receptoras, ligados, segundos mensajeros. ¿Ya? Pero todas esas son estructurales porque son parte de Todas, la estructura. eh, podrían ser las hormonas. Las hormonas, que bueno, son ya productos de síntesis, ¿no? Está bien, pueden ser. Otras que van a actuar en la misma célula, van a cumplir funciones claves en la célula, las proteínas funcionales, ¿cuáles serán? Enzimas. Enzimas, esas. Entonces, vean, el trabajo del aparato de Golgi, el aparato del retículo endoplásmico rugoso, de los ribosomas es clave porque forman proteínas que son estructurales, todos esos canales, todas las que están en la membrana, en los orgánulos citoplasmáticos, en el citoesqueleto de la célula también para darle forma a la célula, todas esas son proteínas esenciales para la vida de la célula, pero también están las funcionales, las enzimas, que producen todas las reacciones metabólicas, desde la glucólisis hasta la fosforilación oxidativa y otras reacciones más, ¿no?, que hay dentro de la célula. Bien, a ver, Emiliane Rosileidi, ¿está? Buenos días, doctor. Bien, buen día, Emiliana. Emiliane, ¿no? Muy bien. A ver, Emiliane, dime, ¿qué características tiene la membrana citoplasmática? Tiene envoltura. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo está eh, compuesta? la membrana citoplasmática está compuesta por No has leído y no te acuerdas de la membrana. Mira, si no te acuerdas de la membrana vas a tener problemas todo el año, porque vamos a hablar de la membrana en cada. La membrana es esencial, es una de las partes importantísimas de la célula. No solamente es la cobertura, no solamente es la envoltura de la célula. Cumple funciones vitales para la célula, ¿no? Entonces tienes que repasar, Emiliani, sí. ¿ya? Ya, A doctor. ver, vamos con María Alejandra Vargas. Buen día, doctor. Bien, María Alejandra, háblame de la membrana. De la membrana celular citoplasmática. De la membrana citoplasmática, de la membrana celular. Ya, es una estructura elástica y flexible. Está formada por proteínas, fosfolípidos, colesterol y entre otros compuestos orgánicos. Bien. ¿Cómo están dispuestos los fosfolípidos? Se encuentran en un 25%. No, ¿cómo están organizados los fosfolípidos? No la cantidad. Forman una barrera en la membrana celular y en la intracelular. A ver, te voy a preguntar algo más. ¿Cuál es la porción hidrófoba de los fosfolípidos? La hidrófoba. No me recuerdo exactamente, doctor. Bueno, entonces tienes que leer María Alejandra, ¿no? A ver, Sandy Taquie. Sandy, Buen día, doctor. Sandy. ¿Taquie es tu apellido? Sí, doctor. Ah, ya, está bien. Sandy, ¿no? ¿Cómo es
¿Cómo están organizados los fosfolípidos? En verdad no me acuerdo bien, doctor, cómo están organizados. Ya. A ver, vamos a ir con algún estudiante más. A ver, quiero ver. Quispe pasa José Gabriel. A ver, háblame de los fosfolípidos de la membrana. ¿Y las colas? Hidrófobo. ¿Por qué se llama hidrófoba? Eso no es que no sea soluble, sino que no atrae el agua, es impermeable al agua. En cambio, las cabezas están en contacto con el agua, por eso se llaman hidrófilas, ya sea que estén en contacto con el líquido extra o con el líquido intracelular, las dos caras de la membrana, como has dicho, ¿no? A ver, ¿qué otras características importantes tiene la membrana? ¿Para qué le sirve esta bicapa lipídica a la membrana? ¿Ya? No son hidrosolubles. Por eso penetran esa porción. Los que son hidrosolubles son los iones, la glucosa, pero no pueden pasar esa porción. Estos son liposolubles, por eso se solubilizan en los lípidos, eso quiere decir, y atraviesan la porción, ¿ya? Entonces, corregí ese concepto. No son hidrosolubles. El oxígeno, el alcohol, el dióxido de carbono, otros gases, medicamentos también, cuando lees farmacología, vas a ver que hay muchos medicamentos que son liposolubles y entonces atraviesan con facilidad las membranas. En cambio, los hidrosolubles, ¿qué necesitan los hidrosolubles para pasar la membrana? ¿Ya? Y estos canales de transporte, ¿qué son? Proteínas. A ver, ¿cuántos canales de transporte conoces? ¿Para qué sirven esos iónicos? ¿Cuáles son los iones? Ya. Ahora, ¿qué es un ion? ¿Ya? ¿Cuándo es un anión? ¿Y cómo adquiere esa carga negativa? Bueno, eso es química básica, ¿no? O sea, acuérdense todos, y vamos a hablar también de esto después, que los átomos no tienen carga eléctrica, ¿no es verdad? Porque tienen el mismo número de protones y de neutrones y de electrones, un mismo número de protones y de electrones en especial. Entonces los protones son positivos, los electrones son negativos, entonces no hay una carga eléctrica. Entonces esos átomos que pierden un electrón, vean, se vuelven cationes, es decir, iones positivos, porque perdieron un electrón, que es una carga eléctrica negativa. Y
los iones, los átomos que ganan más bien un electrón en su última órbita, como el cloro, por ejemplo, se vuelven iones negativos, porque están teniendo un electrón más que los está volviendo, les está otorgando la carga negativa, ¿no? Eso es lo que pasa, y eso han debido ver en química básica, no estamos hablando de que eso tengan que aprender aquí, ya deberían saber, porque en el colegio debieron haber aprendido eso, que es un ion, por ejemplo, a diferencia de un átomo, ¿no? Pero cuando empecemos las prácticas, antes de iniciar todas las prácticas en sí, vamos a hacer un repaso de química básica, porque veo que es necesario, ¿no? Porque de iones vamos a hablar todo el tiempo, entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. No va a haber un día de todas las clases que no hablemos de los iones, eso les aseguro, de uno u otro ion. Bien, bueno, entonces, todos los días vamos a hacer esta introducción porque es necesario que ustedes vengan estudiando, ¿ya? No quiero que vengan simplemente a escuchar o a dormir. Además, durante la clase también voy a hacer preguntas, voy a estar manteniendo los activos con preguntas, ya sea directamente a cada estudiante o a preguntas generales a través de herramientas que se pueden utilizar aquí en el internet y hacerles una pregunta a todos para que todos respondan al mismo tiempo. Bien, entonces vengan estudiando. No vengan simplemente a prender su cámara o ni siquiera su cámara, prender su computadora o su celular y esperar a que la hora pase. Bien, entonces, y les reitero que el horario se va a respetar y los 10 minutos de tolerancia vamos a tener para empezar nuestra clase, y a partir de 10 minutos ya no vamos a tener ingreso al aula, ¿no? Entonces traten de estar temprano. Bien, hoy vamos a entonces hablar de la célula y de sus funciones, ¿no? Bien, la célula entonces es la unidad funcional de la vida, ¿no? Ya les decía ayer, creo que la vida ha empezado en la Tierra, por lo menos en la Tierra, a partir del momento en el que se ha estructurado la primera célula. No sabemos si esta primera célula que se ha estructurado en nuestro mundo ha sido la primera célula del universo, o es que también hay otros mundos, otros planetas, otros lugares donde también hay células, donde hay vida parecida a la nuestra y hay células, aunque también hay la probabilidad de que haya una vida en una organización diferente a la nuestra, ¿no? Y que no sea la célula la unidad básica de ese tipo de vidas. No conocemos, no podemos adelantarnos y solo especular, pero en cuanto a lo que sí conocemos, el momento en el que se ha estructurado la primera célula en la Tierra, en el mal primitivo, se ha empezado la vida. Por eso se dice que la célula es la base, la unidad vital básica de la vida, ¿no? Y ven, la unión de células ha ido formando tejidos, estos tejidos luego se han ido especializando, han dado lugar a órganos, la unión de órganos a sistemas, y luego los sistemas han dado lugar a organismos mucho más complejos, ¿no? Que podríamos hablar desde las simples larvas, los gusanos, hasta reptiles, peces, mamíferos y finalmente el ser humano, que es el organismo más complejo de todos. Bien, entonces, ahora, cada célula está organizada de manera que tiene un núcleo y un citoplasma. El núcleo está separado del citoplasma por la membrana nuclear y el citoplasma está aislado del medio ambiente que lo rodea por la membrana celular o membrana plasmática. Aquí tenemos un esquema entonces de lo que es una célula, ¿no?
el núcleo, citoplasma, membrana nuclear, membrana plasmática. En nuestro organismo hay aproximadamente 100 billones de células, la cantidad de células que tenemos, ¿no? Distribuidas en todos los tejidos, con diferentes funciones, diferentes características. Bien, ahora, dentro de la célula existe entre la membrana nuclear y la membrana citoplasmática, está lo que conocemos como el citoplasma, y dentro del citoplasma el protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? Son varias sustancias que están en el citoplasma. Para empezar, la sustancia más abundante que está en el citoplasma y que forma parte del protoplasma es el agua. Tiene una concentración de entre 70 a 85% de la célula. Esto va a variar también. No todas las células son iguales. La célula, el eritrocito, por ejemplo, puede tener incluso más, un 90% de agua, y una célula grasa o un osteocito va a tener menos de ese 70% de agua, ¿no? Entonces, de acuerdo a la característica de la célula, va a haber más o mayor concentración del agua. Pero el agua viene a ser la sustancia más, digamos, mayoritaria en general en todas las células y en el organismo. Nuestro organismo tiene un 60 a 65% de agua. Eso también varía. En un niño, un recién nacido, puede llegar hasta cerca de un 80% de agua. En cambio, en un anciano, una persona de 70, 80, 90 años de edad, el porcentaje de agua también disminuye. O, por ejemplo, en una persona atlética con mucha masa muscular, hay mayor porcentaje de agua que en una persona que sea obesa, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego tenemos los iones. Tenemos los iones extracelulares, los iones intracelulares. Iones intracelulares como potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato están en mayor cantidad dentro de la célula, y en cambio fuera de la célula tenemos predominio de sodio, cloruro, calcio, y dentro de la célula hay muy poco sodio, poco cloruro, poco calcio, ¿no? Por ejemplo, la concentración de potasio en el líquido intracelular, ahí en el protoplasma, es de 140 miliequivalentes por litro. En cambio, el sodio solamente llega a 10 miliequivalentes por litro, o el cloruro a 3 miliequivalentes, o 7, 8, perdón, miliequivalentes por litro, y el calcio 0,0001 miliequivalentes por litro. Entonces, esa mínima cantidad, aunque existe, estos iones dentro del protoplasma están en poca cantidad. Magnesio, potasio, fosfato están en mayor cantidad. Luego también en el protoplasma están las proteínas que van a formar entre un 10 a 20% de la masa celular. Hay proteínas estructurales que forman parte de las estructuras de los organitos citoplasmáticos, y hay proteínas funcionales que forman parte de los equipos de proteínas o de enzimas, perdón, que tienen las células. Estas enzimas participan de las múltiples reacciones metabólicas que se producen dentro de la célula. Como ustedes saben, también por química, las proteínas o las enzimas son aceleradores químicos, es decir, aceleran las reacciones bioquímicas, y una reacción bioquímica que podría durar minutos, horas, años, siglos, incluso puede acelerarse con la presencia de una enzima. Luego están los lípidos, que forman un 2% de la masa celular. También hay fosfolípidos y colesterol en las estructuras de los organismos, de las organelas,
hay además disueltos en el propio citoplasma fosfolípidos y colesterol, triglicéridos de los que obtiene energía la célula están disueltos. Están en muy poca cantidad, pero están presentes ahí en el protoplasma. Y finalmente hidratos de carbono como glucosa disuelta, ¿no? Que está siendo utilizada directamente por la célula, siendo transformada para la glucólisis y convertir en ATP y luego en ácido pirúvico para luego ingresar al ciclo de Krebs, o como glucógeno. Todas las células almacenan un poco de glucosa como glucógeno. Y hay células donde el glucógeno puede ser mayor, ¿no? Las células musculares, por ejemplo, el glucógeno se almacena en gran cantidad, o en las células hepáticas también, donde está el glucógeno almacenado para las necesidades ya no de la propia célula hepática, sino para las necesidades de las células del organismo. Bien, entonces, fuera de todas esas sustancias que están disueltas ahí nadando en el agua del protoplasma, dentro del citoplasma celular, ya tenemos también una serie de orgánulos, organitos, organelas, ¿no? Que cumplen funciones muy importantes dentro de las células. Son estructuras que están muy bien organizadas, cada una tiene una forma de organización de acuerdo a la función que va a cumplir, ¿no? Tenemos las mitocondrias, que son las que van a proveer la energía, el aparato de Golgi, que va a ser el que va a participar de los últimos pasos, digamos, de la formación de la síntesis de proteínas. Aquí en el aparato de Golgi las proteínas van a alcanzar su organización secundaria, terciaria, ya para poder estar listas para su uso. Generalmente estas proteínas que salen del retículo endoplásmico rugoso del ribosoma todavía no han alcanzado todavía su máxima, digamos, nivel estructural ni funcional. Eso lo van a alcanzar en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene las enzimas necesarias para poder completar el proceso de formación de la proteína. Finalmente están los lisosomas y los peroxisomas, que son estructuras esféricas, depósitos de enzimas, ¿no? Los lisosomas contienen enzimas hidrolasas para las digestiones de la célula, y los peroxisomas tienen enzimas oxidasas que participan de los mecanismos de defensa de la célula. Ahora, cada uno de estos organitos, de estos orgánulos, de estas organelas celulares, tiene su propia membrana, porque no son estructuras ahí disueltas en el citoplasma, ¿no es verdad? Son estructuras que están en el citoplasma y que la parte interna de la estructura está aislada del resto del citoplasma por una membrana. Entonces ahí la membrana, digamos, que tienen los lisosomas, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Cada uno de estos organitos tiene su propia membrana que lo identifica, que lo individualiza y que divide la parte interna del organito con la parte externa, ¿no? Con el líquido de la matriz del organito. Por ejemplo, dentro de la mitocondria hay la matriz mitocondrial, donde hay un líquido y que contiene muchísimas enzimas. Ese líquido está separado del líquido intracelular. Lo mismo ocurre en el aparato de Golgi. En el retículo endoplásmico está la matriz endoplasmática, donde también hay numerosas enzimas, etc. También, vean, está el núcleo, que es la estructura, digamos, de comando de la célula, la central de comando de la célula, porque ahí está el ADN. El núcleo también está dividido del resto del citoplasma por una membrana, la membrana nuclear.
Y finalmente está la membrana celular que individualiza la célula, aísla la célula del medio externo, pero este aislamiento no es total. Estas membranas que estamos indicando, la membrana celular, la membrana nuclear, todas las membranas de los organitos, si bien aíslan a cada estructura del medio que los rodea, al mismo tiempo permiten la comunicación. Por ejemplo, la membrana celular permite la comunicación de la célula con el resto, con el medio ambiente que lo rodea. Es una membrana de tipo semipermeable, ¿no? Permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras en un momento. Y en otro momento puede permitir el paso de las otras sustancias e impedir de las que primero estaba permitiendo el paso. De acuerdo a las necesidades de la célula, entonces la membrana va a funcionar como una membrana semipermeable, ¿no? Y que tiene entonces una permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que si la célula necesita de una sustancia, necesita que ingresen iones sodio, se van a abrir canales de sodio para que el sodio pueda ingresar dentro de la célula. Si la célula necesita que ingrese calcio, se van a abrir canales de calcio. Si la célula necesita que ingrese glucosa, se van a activar transportadores de glucosa. Entonces es una membrana selectivamente permeable, ¿no? Lo mismo ocurre con la membrana nuclear. El núcleo necesita estar en intercambio de sustancias con el exterior con el líquido citoplasmático. Entonces tiene que haber mecanismos de comunicación, ¿no? También esa membrana nuclear es una membrana semipermeable y selectivamente permeable, y finalmente están las membranas de cada uno de los organitos que cumplen estas funciones. Ahora, ¿qué es lo que hace que estas membranas tengan estas características? Las estructuras químicas que los componen. Todas las membranas tienen una composición de lípidos y de proteínas. Los lípidos tienen una función de barrera, impide el movimiento del agua y sustancias hidrosolubles entre el exterior y el interior de la célula, o entre el interior y el exterior del núcleo, o entre el interior y el exterior del retículo endoplásmico o de cualquiera de los organismos. Entonces, todas las sustancias hidrosolubles, como el agua, los iones, la glucosa, hidrosolubles quiere decir que se solubilizan en el agua, pueden, o sea, no pueden pasar a través de una de esta membrana, de estos fosfolípidos, de estos lípidos que forman la membrana celular. Ustedes pueden hacer un experimento muy sencillo, ¿no? Agarren un pedazo de mantequilla, ¿no? Hagan caben una concavidad, un espacio cóncavo en la mantequilla y échenle agua, y van a ver que el agua va a estar ahí y no se va a mover, ¿no? No va a atravesar la mantequilla, que es una estructura lipídica, ¿no? También sabemos todos que el agua con el aceite no se mezclan, ¿no? Podemos echar el aceite al agua y mover y hasta creer que ya está totalmente mezclado. Pasan unos instantes y vemos cómo las moléculas de lípidos otra vez tienden a atraerse y juntarse, y vemos cómo, ¿no? Está claramente marcada la separación entre el agua y los lípidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, el agua o los lípidos no se solubilizan en el agua. Bien, esto permite que la membrana, entonces, vean, estas estructuras que tienen las células son totalmente impermeables para el paso del agua. Pero sabemos que la célula tiene que comunicarse con el exterior.
sino sería un sistema cerrado, y un sistema cerrado en la naturaleza por lo menos no sobrevive. Entonces, esa comunicación con el exterior le proveen las proteínas, ¿no? Son vías, o sea, las proteínas proporcionan vías especializadas para el paso de sustancias. Hay canales para los iones, ¿no? Hay canales iónicos que se abren por voltaje, vamos a ver más adelante. Hay canales iónicos que se abren por ligando, es decir, por una sustancia química que es la que abre el canal, ¿no? Hay proteínas que no son canales, pero que igual transportan sustancias por su interior. Hay otras proteínas que van a, tanto los canales como proteínas transportadoras, pueden hacerlo por difusión simple, es decir, no necesitan de ningún tipo de energía adicional. Y hay otras proteínas que necesitan transportar sustancias utilizando una energía adicional, como el ATP, por ejemplo, y esto es porque van a ya no transportar por difusión, sino más bien en contra de una gradiente, ¿no? Estos son los mecanismos de transporte activo. Vean, tenemos variedad de mecanismos de transporte dentro de la célula. También hay el cotransporte, contratransporte, proteínas que se mueven por transporte activo, sustancias que se mueven por transporte activo a través de proteínas transportadoras y que necesitan estar asociadas a glucosa con sodio, sodio con aminoácidos, una serie de estas estructuras. Luego tenemos también señalizadores, es decir, ya no proteínas de transporte, sino proteínas que envían señales dentro de la célula. Esto lo hacen a través de estructuras como hormonas o neurotransmisores que se unen a estas hormonas en el exterior de la célula, llegan hasta la célula y ahí se unen con la proteína señalizadora, y esta proteína, al unirse con un neurotransmisor, con una hormona, cambia de conformación esta hormona, porque esa unión es una unión química, esta proteína, perdón, y en el interior envía señales dentro de la célula. No transporta la hormona, no transporta el neurotransmisor, simplemente cambia de conformación química, y ese cambio de conformación produce señales bioquímicas dentro de la célula que pueden poner en marcha una función celular, ¿no? Entonces, vean, estas proteínas son muy complejas, mecanismos de segundo mensajero, mecanismos de activación de enzimas, que están distribuidas en todas las células. Además, hay también proteínas que son enzimas, unas que están sujetas a la membrana, que son enzimas de membrana, y otras proteínas que están en el citoplasma, como hemos visto hace un momento. Otras enzimas, ¿no? Bien, entonces esta es la membrana celular, la membrana plasmática. Vean ustedes, es una bicapa lipídica formada por una doble capa, por eso se llama bicapa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos son una capa, y aquí abajo, igualmente dispuestos, exactamente igual que estos que están aquí arriba, están los fosfolípidos de la segunda capa. Una es una capa externa que va hacia el líquido extracelular, y la otra es una capa interna que da hacia el líquido intracelular. Los fosfolípidos se caracterizan porque tienen una cabeza y una cola. Esta es la cabeza, esta esfera, y esta es la cola. Las cabezas son hidrosolubles, no hidrosolubles, hidrófilas, es decir, entran en contacto con el agua. Aquí está el agua sobre esta superficie. En cambio, las colas son hidrófobas, es decir, por aquí no pasa el agua. Esto es lo que produce la permeabilidad hermética, ¿no?, de la membrana hacia toda sustancia hidrosoluble, incluida el agua.
por aquí no pasa agua, por aquí no pasan iones, no pasan glucosa, no pasan aminoácidos, no pasan ninguna sustancia que sea hidrosoluble, pero sí pueden atravesar sustancias o moléculas liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono, que son gases, el monóxido de carbono, que también es un gas, aunque no es un gas fisiológico, va a atravesar esta bicapa lipídica, el éter también puede atravesar, y el alcohol atraviesa con facilidad. Por eso es que cuando tomamos una copa de alcohol, a los minutos ya empezamos a sentir sus efectos, ¿no? Porque el alcohol se moviliza con una rapidez impresionante, atraviesa directamente, se absorbe en el estómago, pasa a la sangre y ya está llegando al cerebro en poco tiempo. Bien. Entonces, esta es una estructura muy compleja, cubre totalmente a la célula, es elástica, mide entre 7.5 a 10 nanómetros, es decir, el grosor de la membrana es 7.5 a 10 nanómetros. Tiene entonces los fosfolípidos y además están estas proteínas. Estas son las proteínas, unos son canales, otras son proteínas transportadoras, otras son proteínas que envían mensajes, ¿no? Otras son enzimas. En total, el 55% de la estructura de la membrana celular está conformado por proteínas. Por los lípidos, 25% de toda la membrana son fosfolípidos, 13% colesterol, fíjense, estas son moléculas de colesterol, y otros lípidos van a formar un 4%. Y finalmente un 3% de hidratos de carbono que forman el glucocálix de la célula. Estas estructuras como antenas aquí son cadenas de hidratos de carbono que cumplen funciones importantes, le dan electronegatividad a la célula, le permiten guiar enzimas, guiar hormonas, guiar neurotransmisores hacia los receptores que tiene esas hormonas, esos neurotransmisores en la cara externa, en la cara extracelular de la membrana, ¿no? Entonces, generalmente los hidratos de carbono conforman con proteínas también, glucoproteínas o directamente cadenas de hidratos de carbono solas que permiten darle estas funciones a la membrana celular, ¿no? Una electronegatividad para alejar sustancias que la célula no quiere recibir, o también para guiar neurotransmisores u hormonas, o también para proporcionar una superficie de unión, de adherencia entre una célula y otra. Bien, bueno, todo lo que hemos dicho de la bicapa lipídica, ¿no? Las proteínas integrales también, aquí podemos ver mejor todavía, ¿eh? La bicapa lipídica, las proteínas que hay, estas proteínas integrales que van a transformar, van a transportar sustancias, unos pueden ser canales iónicos, otros transportadores de moléculas más grandes. Generalmente los canales sirven para transportar iones que son estructuras muy pequeñas, ¿no? Que pueden medir entre 0,3, 0,5 a nanómetros, en cambio las moléculas más grandes, como la molécula de glucosa, por ejemplo, o de un aminoácido, que ya son estructuras mucho más complejas que un ion, tienen necesariamente que ser transportadas por una molécula, por una proteína transportadora. Ya no hay un canal tan grueso que permite el paso de una molécula de glucosa, por ejemplo. Otras son
mecanismos de segundo mensajero, por ejemplo, estas pueden ser mecanismos de segundo mensajero, otras pueden ser proteínas periféricas que generalmente actúan como enzimas, como la adenilciclasa, la guaninilciclasa, que son estructuras que vamos a ver cuando hablemos de medios de transporte en una clase subsiguiente, y que cumplen funciones claves en la comunicación intracelular, ¿no? Luego está el glucocáliz, que son hidratos de carbono unidas a proteínas o a los propios fosfolípidos, entonces forman glucoproteínas o glucolípidos. Esta sería una glucoproteína y un glucolípido, ¿no? Y estas estructuras como antenitas, los hidratos de carbono, ya sea unido a un lípido o ya sea unido a una proteína, y estas son sus funciones, ¿no? Cargar, negativizar la membrana. También pueden unir células entre sí o son parte de los receptores de las hormonas o de los neurotransmisores. Luego el citoplasma tiene los orgánulos que hemos hablado ya al principio: retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas. El retículo endoplásmico, ya ustedes saben, está dividido en dos: retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso, ¿no? En el retículo endoplásmico rugoso podemos observar la presencia de estos puntos, estas estructuras que al microscopio óptico le otorgan una imagen de ropa arrugada, ¿no? Por eso es que a este retículo se lo llamó el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Se diferenciaba de esta otra parte del retículo que no tenía esas estructuras y quedaba como una ropa planchada, digamos, ¿no? Una superficie lisa. Esta es una superficie arrugada y esta es una superficie lisa. Los primeros histólogos dividieron con esos nombres a estos dos retículos, ¿no? O al retículo endoplásmico completo en las dos porciones, en una rugosa y otra lisa. Ya con el microscopio electrónico se vio que esas pequeñas estructuras eran los ribosomas, que son los lugares donde se produce la síntesis de proteínas. Los ribosomas son esenciales para la formación o la síntesis de las proteínas. Entonces el retículo endoplásmico rugoso viene a ser el responsable de la síntesis de proteínas por esta característica. El liso, en cambio, no tiene ribosomas y está encargado de la síntesis de lípidos, de vacuolas, ¿no? Cargadas de diferentes tipos de lípidos. Ahora, el retículo endoplásmico también tiene su membrana y esta serie de túbulos como una red, por eso se llama retículo, vean, parece una red de túbulos. Estos son tubos, esta parte son, estos son, digamos, tubos huecos, pero que contienen en su interior un líquido, ¿no? Ese líquido se conoce como matriz endoplasmática. En ese líquido está compuesto por iones, por enzimas, en especial sistemas enzimáticos muy importantes que van a actuar por un lado en la síntesis de proteínas y otro lado en la síntesis de lípidos, ¿no? Sistemas enzimáticos específicos para las funciones de cada uno de los retículos. Por ejemplo, en el retículo endoplásmico, primero, en el ribosoma, que está en el retículo endoplásmico rugoso, cuando se forma una proteína, primero se forma una preproteína. Eso quiere decir que esa proteína todavía, la proteína final no está formada. Luego va hacia la matriz endoplasmática y ahí hay una enzima que va a hacer que se acorte la cadena polipeptídica y se va a formar la proproteína, ¿sí?
Entonces, luego, esa proproteína todavía no es la proteína final, tiene que ser enviada hacia el aparato de Golgi, donde va a haber otros sistemas enzimáticos que van a hacer que esa cadena polipeptídica, esa unión de aminoácidos, se acorte más todavía y alcance la forma final. Y recién vamos a tener la proteína lista para ser empaquetada y llevada a los lugares donde va a ser utilizada. Por eso es que, vean, estos sistemas enzimáticos en el retículo endoplasmático rugoso son claves para esa transformación de la preproteína, ¿no? En cambio, en el retículo liso no hay esos sistemas enzimáticos, pero sí hay los sistemas enzimáticos que permiten la síntesis de lípidos, la síntesis de vacuolas, ¿no? Con sustancias lipídicas, ¿no? Entonces son las características de los dos retículos. Luego el aparato de Golgi, que es también otra red de túbulos, ¿no es verdad? Tiene membranas que son iguales a las del retículo liso, tiene también una matriz, son como, en este caso, la forma es como monedas o capas apiladas, pero también, vean, tiene una membrana, tiene una matriz, y en el interior también existen enzimas que van a participar de la transformación final de las proteínas. Funciona directamente asociado al aparato de Golgi. Todas las vesículas que salen del aparato de Golgi tienen que dirigirse hacia todas las vesículas que salen del retículo endoplásmico se tienen que dirigir hacia el aparato de Golgi para que las proteínas y las vacuolas y los lípidos que han sido formados en estas estructuras sean finalmente procesadas por el aparato de Golgi, empaquetadas y ya luego enviadas como vesículas secretoras hacia los lugares donde van a cumplir sus funciones. Los lisosomas, estas son otras estructuras, estas tienen también una capa, una membrana con las mismas características, una bicapa lipídica, son estructuras muy pequeñas, diámetro de 250 a 750 nanómetros, son tan pequeñas. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen gránulos en su interior que contienen generalmente enzimas, y estas enzimas son enzimas digestivas, enzimas que participan en la digestión de la célula, ¿no? Cuando entran estructuras, cuando hay estructuras celulares dañadas, por ejemplo, parte de la membrana, parte de una de las membranas de cualquiera de los organitos citoplasmáticos se deteriora, se daña, estas enzimas limpian la parte dañada para que se pueda reparar la membrana, porque esas son funciones cotidianas de la célula, reparar sus membranas, por ejemplo. Entonces, ¿no? También hay partículas de alimentos que la célula puede haber ingerido a través de mecanismos de endocitosis o bacterias, por ejemplo, o virus que pueden ser captadas por endocitosis, los macrófagos, por ejemplo. Podemos ver estos lisosomas cargados de enzimas digestivas que digieren a las bacterias, ¿no? Hasta desarmarlas por completo. Estas enzimas son enzimas de tipo hidrolasa porque participan de la hidrólisis de hidratos de carbono, de la hidrólisis de lípidos, de la hidrólisis de proteínas para convertirlas en aminoácidos. Luego están los peroxisomas, que son muy similares a los lisosomas. La única diferencia es que contienen enzimas oxidasas. Estas enzimas oxidasas son capaces de combinar formas de oxígeno reactivo con hidrógeno y formar peróxidos, superóxidos, que son sustancias que producen
toxicidad y que les sirven para defenderse, por ejemplo, de bacterias o virus que ingresen dentro de la célula. Entonces, inmediatamente los peroxisomas empiezan a liberar oxidasas que van a hacer que se reaccione con el oxígeno o el hidrógeno de la propia célula y formen peróxido o superóxido, ¿no? Bien, y finalmente hay una gran cantidad de vesículas secretoras, ¿no? Generalmente estas se forman en el aparato de Golgi, son ya los productos finales de la síntesis de proteínas, de la síntesis de lípidos, están cargados de estas sustancias, ya sean enzimas, proteínas estructurales, en algunos casos en células de glándulas endocrinas, por ejemplo, cargadas de hormonas, en células de glándulas exócrinas cargadas de enzimas o de las sustancias que hayan producido las células de citocinas. Entonces, ven, estas vesículas secretoras están navegando ahí en el citoplasma, cargadas de estas sustancias, listas para dirigirse a cumplir sus funciones específicas, ¿no? Ya cada vesícula tiene sustancias que tienen propiedades químicas especiales, ya sean enzimas, ya sean hormonas, ya sean citocinas. Luego están las mitocondrias. Estos son centros neurálgicos de la célula, quiere decir que aquí se produce la energía. Sin energía no hay funcionamiento celular. Se cree que las mitocondrias eran, o sea, no solamente se cree, sino que se tienen más o menos hipótesis importantes a partir de estudios en los fósiles y otros elementos del mar primitivo, que las mitocondrias eran unas células pequeñas, muy energéticas, pero que tenían una vida muy corta, ¿no? En la formación, y que no podían sobrevivir mucho tiempo porque eran incapaces casi de proveerse de nutrientes. Por otro lado, habían otras células más grandes que en el mismo mar, que tenían estructuras más grandes, tenían mayor capacidad de proveer de nutrientes como aminoácidos, ¿no? Proteínas, lípidos que rodeaban a la célula, pero carecían de forma de energía. Estas células también tenían vidas cortas porque vivían a expensas de la energía solar, y en los ciclos donde no había energía solar, bueno, las células tenían dificultades para sobrevivir. Entonces, se piensa que la mitocondria y estas otras células más grandes hicieron una simbiosis, ¿no? Una asociación, estas asociaciones biológicas en las que las dos estructuras, las dos formas de vida que se asocian, sacan ventaja y pueden sobrevivir mejor. Entonces aquí esta simbiosis ha permitido entonces, al parecer, que la mitocondria sobreviva obteniendo energía y nutrientes, más bien, pero que la célula le proporciona, y a la vez la célula obtiene energía directamente de la mitocondria y ya no necesita energía de fuentes externas. Es una teoría muy bien fundamentada. Entonces, la mitocondria está dentro de la célula, ¿para qué? Para proveerla de energía. Y esa energía la provee en forma de ATP. Aquí la mitocondria, vean, son estas estructuras que tienen dos membranas, una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana y una matriz aquí adentro. Tanto el espacio intermembrana como la matriz están constituidas por líquido y por sistemas enzimáticos muy poderosos. Por ejemplo, aquí están el sistema enzimático que va a permitir la fosforilación oxidativa, es decir, la última transformación de los nutrientes, tanto de la glucosa como de los lípidos, en ATP, ¿no?
Bien, entonces, este mecanismo de obtención de energía es esencial. La glucólisis es un mecanismo también de obtención de energía que se da fuera de la célula. La glucólisis arranca cuando la glucosa ingresa a la célula y a una glucosa 6-fosfato convierte a la glucosa en glucosa 1,6-fosfato, ¿no? Y una enzima glucosa 6-fosfatasa. Ven, y luego viene una serie de reacciones hasta convertir a la glucosa en ácido pirúvico. Luego, esa reacción solamente consigue 2 ATPs, ¿no? Luego en el ciclo de Krebs se consiguen ya, digamos que prácticamente ya es dentro de la mitocondria, así el ciclo de Krebs, se consiguen otros 4 ATPs de una molécula de glucosa. Y al finalizar todo se consigue 38 ATPs. Es una diferencia enorme, ¿no? De la cantidad de ATP que produce la mitocondria frente a la cantidad de ATP que se produce durante la glucólisis. Las células anaeróbicas solamente actúan a partir del ATP que se produce en la glucólisis, porque no tienen mitocondrias. Aquí la mitocondria aprovecha del oxígeno para producir esa cantidad enorme de ATPs, ¿no? Entonces, ahí es. Y de una molécula de lípido que va a entrar primero a la beta-oxidación, luego al ciclo de Krebs y luego a la fosforilación oxidativa, se puede obtener hasta 104 ATPs. Fíjense entonces la diferencia en ATPs que dispone una célula que tiene mitocondrias frente a una que no tiene mitocondrias. Incluso obteniendo de la misma molécula de glucosa, la célula anaeróbica obtiene 2 ATPs, mientras que la que tiene sistemas enzimáticos para la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria puede obtener hasta 38 ATPs, ¿no? Entonces, esta es una forma muy, pero muy eficiente de extraer la energía de los nutrientes, tanto de la glucosa como de los ácidos grasos. El ATP entonces es la forma de energía, es una molécula, el adenosintrifosfato, que se forma dentro de la mitocondria, luego se transporta fuera de la mitocondria, se dirige a las células, y en las células el ATP lo que hace es entregar un fósforo de alta energía para que otras moléculas se fosforilen, es decir, adquieren ese fósforo de alta energía, el ATP se convierte en ADP, entrega el fósforo de alta energía por ejemplo, a la cabeza de la miosina para que ésta se fosforile, ¿no? Y se pueda producir la contracción del músculo. No hay contracción del músculo si no hay ATP. Y así el ATP interviene en todas las reacciones, en todas las funciones de la célula, porque ninguna función se va a realizar si no hay energía. Hay, por ejemplo, las bombas ATPasas que transportan iones, intercambian potasio con sodio, otras transportan calcio, otras ATPasas transportan hidrógeno, están cumpliendo funciones todo el día. Sin el ATP no hay capacidad de funcionamiento de la célula, ¿no? También para la liberación para, por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso.
Las neuronas invierten enormes cantidades de ATP. Entonces, sin ATP no hay vida. El momento en el que la célula no puede producir ATP, la célula muere, ¿no? Bien. Finalmente, la célula tiene estas estructuras filamentosas y tubulares como filamentos, túbulos, microtúbulos, que le dan una estructura, una forma, son el esqueleto de la célula, por eso se llaman el citoesqueleto de la célula, ¿no? Son formas de proteínas también, tipos de proteínas que van a permitir la estructura de la célula. Bien, ahora, y finalmente está el núcleo, ¿no? El núcleo es el centro de control de la célula, tiene el ADN, que son los genes. Estos genes determinan la característica de las proteínas celulares, o sea, en los genes está escrito el código genético donde está especificado el tipo de proteínas que cada día va a formar esa célula, ¿no? Por ejemplo, en las células o en los genes de las proteínas, en los genes de las células beta que están en el páncreas, tienen codificado en su código genético la formación de la insulina. Y en las células alfa está en código genético la síntesis del glucagón, ¿no? Que son dos hormonas diferentes. Las dos hormonas son polipéptidos, son proteínas, pero se diferencian entonces estas dos células en el núcleo, digamos, porque el núcleo de las células alfa, el ADN tiene codificado la síntesis de glucagón, y en las células beta la síntesis de insulina. Y así, cada una de nuestras células tiene su núcleo, y en ese núcleo está codificado el código genético del tipo de proteínas que va a producir esa célula, ¿no? Por ejemplo, en las células musculares, ¿cuáles son las células las proteínas más abundantes? La actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina, ¿no? Entonces, esas proteínas son las que se producen con mayor intensidad en las células musculares porque está determinado genéticamente. En las células, por ejemplo, nerviosas, no hay este tipo de proteínas, ¿no? Son otro tipo de proteínas las que sintetizan las células nerviosas. También, entonces, en el núcleo de estas células, el código genético determina el tipo de proteína que va a formarse, la característica de la proteína, ¿no? De cada célula. También de las enzimas, recuerdan, las enzimas son proteínas, entonces hay células que tienen unas funciones metabólicas diferentes a otras, entonces para que esas funciones metabólicas sean diferentes, tienen que haber unas enzimas específicas, sistemas enzimáticos específicos que permitan que esas funciones metabólicas se produzcan. Además, los genes controlan la reproducción de la célula, ¿no? Para la mitosis, o durante la mitosis, los genes se reproducen para formar células hijas con las mismas características que las células madre, ¿no? Bien. También, entonces, el núcleo tiene su membrana nuclear, que es también una bicapa lipídica, ¿no? Y esta es una cubierta especial. Fíjense, son dos membranas, ¿no? Una, ¿no?, externa y una interna. La interna está prácticamente pegada al núcleo, y la externa se continúa con el retículo endoplásmico, y hay estas vías de comunicación entre el núcleo y el retículo endoplásmico. Esto sirve para el paso del ARN mensajero de los monosomas, digamos los ribosomas en formación, que se forman en el nucleolo primeramente y luego van desde el nucleolo hacia
hacia el retículo endoplásmico. Entonces, el núcleo tiene vías de comunicación directa con el retículo endoplásmico que está en el citoplasma, ¿no? Además hay poros también en la membrana que van a atravesar la membrana, proteínas transportadoras, ¿no? Que están en los bordes de estos poros para transportar diferentes tipos de sustancias. Vean, estos poros miden 9 nanómetros de diámetro, pueden pasar entonces diferentes tipos de sustancias, moléculas que son las que requiere el núcleo para cumplir con sus funciones. Pueden pasar por aquí moléculas de hasta 44.000 de peso molecular. Los nucleolos, aquí en el nucleolo es donde se forman los ribosomas, ¿no? Tienen grandes cantidades de ARN, proteínas. Este ARN ribosómico es el que va junto con unas 70 proteínas, dar lugar a la formación de los ribosomas. Estos ribosomas se ensamblan o se forman y luego se transportan hacia el retículo endoplásmico, donde finalmente se van a ensamblar y van a empezar con la síntesis de proteínas. Bien, algunas características de tamaño de las células. Esta es una célula humana. Y, bueno, promedio, ¿no? Y es mucho más grande que una bacteria, que una rickettsia, que un virus largo, que un virus corto. Aquí vamos a quedar hoy. Mañana vamos a ver el próximo tema, que es la síntesis de proteínas. Por favor, vengan leyendo. No sé si hay alguna consulta sobre lo que hemos hablado ahora. Que en general este es un repaso de algo que han visto durante todo el año, ¿no? En histología, que deberían ya ustedes dominar. Pero bueno, el repaso no está de más. Buenos días, doctor. Yo tenía una pregunta, por favor. En las mitocondrias, en el contenido hablaba de las enzimas oxidativas, pero también, creo que también hay ribosomas, ¿no? En la mitocondria. Ribosomas en las mitocondrias. Bueno, fíjate, las mitocondrias sí tienen por esas, bien que haces referencia a esto, decíamos que la teoría es de que fueron unas células diferentes que se asociaron en simbiosis, ¿no? Con las células más grandes. Y de hecho, sí, las mitocondrias tienen incluso su propio ADN mitocondrial, lo que demuestra que hay una diferencia, ¿no? Entre la mitocondria y el resto de la célula, y que la mitocondria casi viene a ser un organismo, una estructura que funciona por sus propias, digamos, funciones, tiene sus propias funciones para reproducirse, para cumplir con sus propias síntesis de proteínas incluso, ¿no? Estas son las, digamos, las pistas que dan pie a esa teoría de las que les decía, ¿no? No es un invento, alguien que se soñó, se imaginó, sino son estos elementos que tienen las mitocondrias, y además de estudios que han hecho en el mar primitivo que muestran que la mitocondria es casi una célula dentro de la célula, porque tiene incluso su propio ADN, y al tener su propio ADN gobierna sus propias funciones. Está claro eso, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más, entonces nos despedimos hasta el día de mañana. Sí, mañana, viernes, y empezamos con síntesis de proteínas. Ya vengan leyendo para que sea más fácil también para ustedes comprender esto, aunque también lo han visto en histología. Esto no vamos a hablar de algo ajeno a los conocimientos que ya tienen. Vamos a hacer hincapié en algunos aspectos fundamentales que vamos a
tocar a lo largo de toda la materia sobre la síntesis de proteínas, pero no nos vamos a dedicar en extenso a hablar de la síntesis de proteínas, que ustedes ya lo han visto el año pasado. Y que seguramente van a ver también mucho en bioquímica. Bien, entonces hasta mañana, ha sido un gusto y gracias por su participación. Doctor, Bueno, doctor, gracias. hasta luego. Hasta Hasta luego, doctor.